Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos en la Plaza de Sagrados Corazones. Hoy juega el Real Madrid contra el Nápoles. Vamos a culebrear por el interior. Hoy día de partido para ver las novedades de este último parón de obras que hemos vivido en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que vente conmigo, dale al like y suscríbete. Mientras vamos a esperar el bus del Real Madrid, vamos a dejar esta imagen increíble desde la Plaza de Sagrados Corazones. Ahí tenemos las lamas que recubren la parte de la Torre A, los anillos de la Torre A. Esta es la fachada este. Ya sabéis que hoy se ilumina el interior porque los aficionados vienen al evento, en este caso al partido del Real Madrid contra el Nápoles. Mirad cómo se ve la parte de la fachada. Está preciosa, pero súper preciosa. Ahora accederemos, así que don't worry and be happy. Es increíble, ¿eh? Es increíble cómo se ve desde la Plaza de Sagrados Corazones. Mucha gente dirá, oh, es que se ve mucho el interior desde el exterior, sobre todo cuando está iluminado. Pero es que hay que tener en cuenta que la fachada esta que tenemos en pantalla, vamos a tener unos postes donde proyectarán imágenes en esta fachada y también en la opuesta, en la fachada oeste. Entonces no se va a ver como lo estamos viendo a día de hoy. Ahí tenemos la fachada sur, que con el reflejo de los semáforos pues se ve muy, pero que muy bien. Se ve estupendo. Ahora pasaremos por ahí, no os preocupéis. Bueno, pues nada, ya ha pasado el bus. Vamos a aprovechar que hoy tenemos estas vallas al descubierto. Han quitado pues justamente ese material blanco, ya sabéis que ha estado siempre, este que tenemos aquí. Y podemos estar muy, pero que muy cerquita de todo lo que va ocurriendo en estos trabajos que están realizando en la Plaza de Sagrados Corazones. Han aprovechado a dejar toda esa armadura en este montículo. Vamos a aprovechar a meter el dispositivo. Mirad el Bernabéu, ¿eh? Se ve precioso desde aquí. Se ve muy, pero que muy bonito. Ahora a la que subamos a un torreón, en este caso al Torreón Sur, vamos a ver desde ahí todo lo que se va haciendo en la Plaza de Sagrados Corazones, que ya sabéis que hace mucho tiempo que no sacamos imágenes desde las alturas de todo este lugar, así que vamos a ver qué es lo que podemos visualizar desde esa ubicación. Pero bueno, aquí tenemos todos estos trabajos que han ido realizando en este montículo de la Plaza de Sagrados Corazones, los bancos de granito que han ido colocando. Ahí los tenéis. Faltan por colocar en toda esa parte hacia la parte central. No sé si voy a poder pasar por aquí. Bueno, cuando me echen la bronca, pues nos bajamos. Por ahí a la izquierda tenemos el Bernabéu, el templo madridista, y ahora vamos a acceder, ¿eh? Ahora accedemos, no te vayas, quédate conmigo. Mirad qué imagen más bonita. Estas imágenes no las podemos ver a diario porque pasamos precisamente por esa calle de ahí, por esa acera. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que han hecho durante todo este tiempo. Imagino que es moviendo toda la tierra, creando esta forma tan peculiar que va a tener la vegetación de la Plaza de Sagrados Corazones. Y luego ya colocar arbustos, plantas, árboles. Ay, no puedo pasar. ¿Cómo se nota que he engordado? Oye, es terrible, ¿eh? Es terrible cómo está quedando todo esto. Mira, mira, mira. Palco de honor. Esto sigue igual. Los bancos también que han colocado recientemente de granito. Y ahora es verdad que desde esa valla, desde ese mirador, vamos a poder ver cosas de la Plaza de Sagrados Corazones, pero creo que desde el Torreón lo vamos a ver mejor. Pero bueno. Ahí tenemos las nuevas losas de granito que han ido colocando para formar
el suelo. Oye, pues eso de ahí está guapo, ¿eh? Y en ese lugar de ahí, como podéis ver y comprobar, vamos a ampliar. Ahí veis esos tubos encima de esa estructura. Puede ser que sea para esa pantalla que va a tener la Plaza de Sagrados Corazones, porque realmente en un primer render se veía en esa ubicación, pero en los últimos renders la pantalla que va a colocarse en esta posición parece que la van a colocar en esa estructura. Ahí podemos ver todos los tubos donde luego colocarán los cables, esos tubos de protección para cuando llueva y que no se moje el cableado correspondiente. Y aquí también podemos ver estas puertas 56, 60, 62 que hemos visto estos días, este último parón, cómo colocaban las hojas en vertical, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y también los cristales, esas mamparas de acceso a un nuevo restaurante, en este caso aquí en el Torreón Sur, de la zona de Padre Damián. Así que dentro de poquito veremos cómo colocan las pantallas en la parte central. Vamos para adentro. Bueno, toda esta zona ya la conocemos, excepto esas hojas en vertical que acaban de colocar en la parte superior e inferior de estas puertas, aquí del Torreón Sur. Así que vamos a ir directamente al interior, a ver si está encendido el videomarcador. Por fuentes fiables he conocido que en el día de hoy no van a cerrar la cubierta, así que no veremos la cubierta totalmente cerrada. Así que también iremos a la zona del fondo sur a ver esas nuevas pantallas que han colocado en la zona interna, esas dos nuevas pantallas, a ver si las han terminado, si falta alguna por colocar. Vamos a seguir navegando por todos esos sitios. ¡Uy, va! Esto es nuevo. Esto es nuevo, lo han cerrado. Lo han cerrado. ¿Os acordáis que se veía al interior? Lo han cerrado. ¡Qué chulo! Chulísimo. Mira, 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 mira. Esto lo han cerrado ya por fin. ¡Por fin! Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. A ver qué pone ahí. No se va a ver bien. Circursa. No se ve bien. No se ve bien, pero buenas noticias, ¿eh? Muy buenas noticias, porque ya cierran la parte interna del lateral este, el nuevo edificio. Ahí tenemos las pantallas del palco de honor. Sí, esas son las del palco de honor. Y este es el interior de la tripota. Bien, 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 pues me gusta. Me gusta mucho, ¿eh? Tenemos estas nuevas mamparas. Bueno, faltan sectores ahí por cubrir, en ese lado de ahí, pero por lo general han avanzado bastante. ¡Uy, buah! Mira, 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 mira. Mira qué chulo. Claro, esto todo cerrado, porque si no entra bastante frío. Al tener las lamas abiertas, tener esa separación, entraría bastante frío a, pues, salón de actos, tiendas, restaurantes que tengamos aquí. Y es por eso que están cerrando. No han colocado todas las mamparas. Aquí las han colocado, aquí no. Pero por lo general, la verdad que queda muy, pero que muy chulo. Vamos a ver si nos podemos asomar. Sí, sí, sí. Subiendo las escaleras. Aquí. Esto es lo que veíamos, ¿os acordáis? Todo oscuro. Y todo el material en el interior. Bueno, de momento seguimos en el lateral este. Seguimos viendo los ascensores inhabilitados. De momento no están operativos. Pero es que necesito ir al servicio primero, lo siento. Bueno, pues salimos del servicio. ¡Ojo, qué bien se ven los embellecedores que han colocado en la curva del fondo sur con el lateral oeste!
Mira, 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 mira. Tenemos todas las pantallas ya configuradas. No están encendidos los videomarcadores, pero bueno, no os preocupéis porque falta muy, pero que muy poquito. Y ya sabéis que bueno, ahora tenemos un parón desde este sábado que jugamos aquí a las 6:30 contra el Granada hasta el día 17, creo recordar que es el día 17 contra el Villarreal aquí en casa. Así que 2 semanas muy, pero que muy interesantes para que yo creo empezarán a colocar las pantallas en las esquinas. En este caso empezarán con esta, que ya vimos cómo colocaban los polipastos, los posicionaban en esa zona y colocaban también esos embellecedores para, pues bueno, los extremos de esa curvatura que tenemos en el fondo sur con el lateral oeste. Mirad qué bonito tenemos el estadio en el día de hoy. Ahora que lo veo, en la parte superior del cuarto anfiteatro ya sabéis que han estado colocando esos paneles para el diseño final y la acústica del interior del Santiago Bernabéu. Así que vamos a ver si podemos ir luego, si nos da tiempo, a pasar por el cuarto anfiteatro del lateral este para ver de cerca todo ese material que han ido colocando. Ahí tenemos la afición rival, la grada de la afición rival, ahí en el fondo norte. De momento pocos aficionados. Vamos a ir navegando, vamos a bajar un poquito más para ver si podemos ir a esa zona del fondo sur, que ahí vemos esos cables que caen, así que hoy tenemos tifo en el partido. Lo que sí veo, vaya gallo, me acaba de salir. Lo que sí veo que estas pantallas de la zona interna del lateral este aún faltan por colocar aquí en los lados, en los laterales de esta central. Esta está incompleta todavía. Y aquí tenemos también los nuevos altavoces, que vemos como rodeando esos altavoces, esos line array. Ahí vemos cómo han colocado esas plataformas, esos andamios, para seguir realizando los trabajos en la zona. Vamos, lo que digo, a irnos a la parte inferior, vamos a culebrear por toda esa zona de ahí y vamos a ver si podemos ver las nuevas pantallas de la parte interior de la estructura del fondo sur. Bueno, son las 8:10, aún quedan 50 minutos. Yo creo que me da tiempo, ¿no? Perfectamente. Oye, ¿hay aficionados aquí del Nápoles? O sea, aquí no pueden estar, ¿no? Bueno, han comprado entrada como local. Mira, estos son italianos. Lo que sí veo que en esta zona de tribuna han colocado estas puertas de emergencias. Antes no estaban. Antes no estaban. Esto es nuevo, ¿eh? Ya os digo que es nuevo porque no me acuerdo de haberlo visto. Tanto aquí como ahí. Ahí y ahí. Bueno, pues estamos... Mirad qué bien se ve desde aquí, un partido. Desde la parte de tribuna. Es verdad que no ves el ambiente, porque tienes el techo del primer anfiteatro, pero se ve muy bien. Se ve bastante bien. Pero bueno, ya sabéis que prefiero siempre el primer anfiteatro en lateral y en la parte central. O segundo anfiteatro. Uy, va, sin salida. Ahora no puedo pasar por ahí. Ahora no puedo pasar por ahí. Pues sí. No sé cómo saldrá hoy el vídeo porque están tapiando, están colocando muchas paredes. No sé si voy a poder llegar al fondo sur. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Siempre todo lo que sea por vosotros. ¡Uy, buah! Mira, mira, mira. Las pantallas en el lado este. Las pantallas en el lado oeste, que ahora enseñaré. A falta de colocar las esquinas, mirad cómo se ve desde aquí, desde la zona de tribuna del fondo norte. ¿Os imagináis que se encienden ahora las pantallas? ¡Wow! Mirad qué imagen más bonita, ¿eh? El nuevo Bernabéu. Bueno, no le quiero llamar nuevo Bernabéu porque no está inaugurado todavía, así que voy a aguantarme, voy a reprimirme de decirle nuevo Bernabéu hasta que no haya inauguración. Y si alguna vez lo digo, por favor, dejádmelo en los comentarios. Jesús, castigado, has dicho nuevo Bernabéu. Es que realmente todavía no es nuevo Bernabéu para mí. O no lo es todavía porque no está inaugurado. Así que voy a intentar acordarme y espero vuestra ayuda también. Estaba rayado, pero creo que si sigo la línea del pasillo entre la zona de tribuna
Y la grada alta voy a llegar al fondo sur, así que no hay ningún problema. Estaba yo rayado. Pero desde aquí, si sigo, no hay nada que me corte el camino. Así que podemos ir perfectamente. Sí, ya estoy mejor, ya estoy mejor. Ya no estoy rayado. Es increíble, Es increíble lo que estamos viendo. Es increíble lo que estamos captando en el día de hoy. Ahí estáis viendo cómo ya se va oscureciendo el interior, van tapando la fachada. ¿Os acordáis? Hace 2 años que teníamos la cubierta, bueno, las cubiertas a medio hacer, totalmente incompletas. Ya a día de hoy tenemos todas las lamas, todas las capas correspondientes de la cubierta y ya prácticamente no se ve el exterior desde el interior. Aquí tenemos los nuevos asientos blancos que forman las palabras Real Madrid. De momento, hoy la megafonía, el sonido ambiente del partido, del estadio, está bastante bajito, Está bastante bajito, no sé por qué, no sé si tiene que ver algo, pero está bastante bajito. Y hay mucho italiano por ahí desperdigado, Que no se extrañe, luego cuando suba la reacción, que si mete el Nápoles, muchos aficionados que veremos desperdigados. Uy, va, aquí se corta. Bueno, pero podemos pasar para allá. Quédate, las noches sin ti duelen. Vale, hemos podido solventar el problemita. Ese problemita que hemos tenido ahora. Pero bueno, ya estamos aquí, estamos llegando prácticamente al fondo sur. Creo que vamos a ver perfectamente las pantallas que han ido colocando en la zona interna. Hoy la misión es ver cuántas pantallas han colocado. Imagino que habrán colocado las 2 y si las han terminado. A ver si lo podemos ver bien desde la zona de tribuna. Mira, otra imagen. Mira. Modo gran angular. Increíble. ¡Ah! No me lo puedo creer. Vamos a tener que subir al primer anfiteatro. Están los andamios y por culpa de los andamios no podemos ver cuántas pantallas han colocado. Vámonos al primer anfiteatro. No me lo puedo creer, tío. ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, vamos a subir. O a intentarlo al menos. Esto también ha cambiado bastante, Esto, si os fijáis, es por donde accedemos al Tour Bernabéu. Por esa plataforma de ahí. Por ahí subimos por la torre B para el Tour Bernabéu. Aquí tenemos una de las nuevas puertas que están cerrando con estos ladrillos. Y también han ido cerrando con las hojas en vertical, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y he de decir que la temperatura ya en el interior es muy, pero que muy agradable. No sé si van a encender la calefacción, pero yo voy con el abrigo y tengo hasta calor. Sí, vamos a poder ver las pantallas, Sí. En uno de estos vomitorios vamos a asomarnos y desde ahí vemos las pantallas. Por aquí es donde el tour. Por aquí es donde venimos. Este caminito de la derecha es por donde accedemos y esto de aquí para salir. A ver si lo podemos ver en este vomitorio. Hola, vengo a ver las pantallas. No tengo el asiento aquí. Dime que sí, por favor, dime que sí. Uy, que me voy. Ah, mira. Se ve algo. Se ve una. Y no sé si está configurada, No, faltan los laterales. No. Ah. Bueno, vamos a movernos al otro lado. A ver si desde la parte central lo podemos ver mejor. Como podéis ver, todo este material ignífugo lo tapan con las planchas de pladur. Ahí lo veis. Luego tienen que darle el acabado final para que no se vea así. Pero mira, ahí lo veis. Tenemos a la izquierda las planchas de pladur y a la derecha la misma estructura bañado de ese material ignífugo. Vamos a seguir andando, aunque bueno, esto ya lo conocéis por los vídeos que vamos haciendo diarios. Lo dicho, aquí es donde accedemos. A la derecha es que hay mucha gente, Se escucha muchísima gente.
Por aquí subimos por el Tour Bernabéu, damos la vuelta por aquí y vamos hacia la Torre D. Y estas concesiones que tenemos en el primer anfiteatro del fondo sur son las que dejamos atrás una vez que accedemos. Creo que voy a seguir andando y voy a subir, voy a intentarlo por lo menos, en la siguiente. En la siguiente, que es más en la parte central. Aquí a la izquierda, como podéis observar, seguimos con los Toy Toy, los baños portátiles. Aquí tenemos a Vinicius. Y vamos a ver si desde aquí lo podemos captar mucho mejor. Bueno, esta de aquí está bastante retrasada, ¿eh? Mucho ladrillo todavía, que se ve. Dime que sí, por favor, dime que sí. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Vamos, vamos, vamos. Oh, sí, se ve. Solamente han configurado una. Solamente han configurado esta. No ha dado tiempo a la otra. Aquí podéis observar que en la parte de la derecha tenemos la estructura donde tienen que colocar las pantallas, pero no han colocado los paños todavía. Así que salimos de dudas. Ahí tenemos los polipastos, todo preparado, los cables también. Pero ya sabéis que no hemos tenido mucho tiempo en estos días. Y también se ve muy bien desde aquí la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Esos nuevos embellecedores para la colocación de las pantallas en la zona curva. Bueno. Y aquí los cables del tifo que vamos a tener en el día de hoy. Eso lo veréis en el vídeo de reacción aquí en el canal. Bueno, pues ya tenemos a ambos equipos, los porteros también. Real Madrid, Nápoles va a dar comienzo en breve. Hemos visto muchas de las zonas que ha habido cambios en este último parón. Seguimos en el lateral este, son -4. No sé si me va a dar tiempo porque ya sabéis que ahora viene el himno, vienen las presentaciones. Voy a intentar ir a la parte superior del cuarto anfiteatro, a ver si podemos ver esos paneles nuevos que acaban de colocar. Así que, bueno, otra imagen espectacular y subimos. Bueno, chicos, chicas, creo que me da tiempo. Mirad la escalera al cielo. ¡Wow! Llevo un montón de escaleras ya hechas, ¿eh? Yo es que no soy de escaleras mecánicas ni nada mecánico. Todo manual. Así pasa, que estoy reventado. Pero soy joven todavía. Así que tengo que aprovechar mis piernas y darle duro. Ya sabéis cuál es nuestro lema. Hasta el final. Vamos, Real. Bueno, tenemos prácticamente la música aquí. Estos son los altavoces provisionales. Por aquí nos podemos hacer una idea de los paneles que han ido colocando en la parte superior del cuarto anfiteatro. Tanto en la parte del lateral del Skywalk como en la parte superior del cuarto anfiteatro. Voy a cortar ya desde aquí, voy a cortar. Y no puede faltar la imagen de moda aquí en el cuarto anfiteatro. Mirad cómo se ve, ¿eh? Hemos estado ahí abajo del todo y ahora estamos arriba del todo, prácticamente de forma paralela a las nuevas pantallas que tenemos en la estructura del lateral este. Así que con esto y un bizcocho me despido y vamos a vivir la reacción aquí al Real Madrid Nápoles. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. ¡Nos vemos!